amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días para toda América, muy buenas tardes en otras partes donde nos están escuchando, donde nos están viendo. Hoy, como hicimos la invitación, el Centro de Estudios Humanistas de las Américas, con integrantes en muchos países, en Argentina, en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Islas Canarias y muchos otros lugares en donde nuestros paisanos radican y que pertenecen al centro, pues les damos la más cordial bienvenida. Estamos con el evento anunciado con mucho gusto para presentar los resultados de las investigaciones que realizan sus integrantes con métodos propios, con métodos procedentes de los saberes de los pueblos originarios y desde luego también con métodos de la ciencia tal como los conocemos. Desde una mirada del humanismo universalista, se hablará hoy de mitos, cultura y religiosidad en Altebulán, esto es en África. Su nombre originario, como nos dirá la expositora. También interesa plantear la situación actual en que se encuentra África y su proyección temporal. Todo esto desde los legítimos antecedentes históricos del proceso fundacional de la humanidad misma. Un servidor de ustedes, Ildefonso Palemón Hernández Silva, desde México, les agradece la asistencia y la participación que tendrán. Tendré en este momento dar el uso de la voz a Carolina Álvarez, quien moderará desde Venezuela esta importante y primera presentación de Mali, Kentucky. Ella estará el próximo domingo en lengua inglesa, ahora en español, para todos nosotros, para quienes nos escucharán después. De manera pues, Carolina, te dejo en el uso de la voz para la siguiente parte. Gracias, Ildefonso. Bueno, repito pues este agradecimiento por estar con todos nosotros hoy día y tengo el gusto de presentar a esta gran persona, Maali Kentucky, quien ha estudiado y vivenciado por más de 15 años la espiritualidad de diferentes culturas originarias globalmente. Dicho camino la condujo a conocer a los queros, descendientes directos de los incas. Con ellos participó en la primera integración de los pueblos originarios y en el peregrinaje Capa Ñam, o Camino del Inca, durante 100 días. El primero después de 700 años en las cordilleras de los Andes, de Perú, de Bolivia y Argentina, terminando en el puente del Inca a más de 4.500 metros de altura. Estas experiencias le permitieron reavivar el conocimiento de sus ancestros, especialmente sus ancestros africanos. Es autora de Capac Ñam, una serie de 6 libros, las 2 primeras ya publicadas en inglés y traducidas al español. Capac Ñam, mi experiencia en el camino del Inca, y Capac Ñam, mi sendero trascendental. También es Unú, mujer medicina en lengua quemétrica, poeta, mística, humanista, oradora pública, podcaster, entre otras cosas. Su último proyecto, Ubuntu El Retorno, es un canal en YouTube, español e inglés, dedicado a la educación de la verdadera historia de las civilizaciones originarias negra africana, como lo son Nubia, Kemet. Sus contribuciones desde la antigüedad hasta el presente. De esta manera, también colaboradora con la sanación, la expansión de conciencia y el buen vivir de la humanidad. Bueno, Maali, somos todos oídos y queremos agradecerte nuevamente tu colaboración con este Centro de Estudios Humanistas.
Gracias. Gracias, Carolina. Gracias. A ver, ahora voy a compartir la pantalla. ¿Me dejan saber si todo se presenta bien? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Gracias a todos los presentes y los que no están presentes, que quizá en algún momento podrán ver esta presentación. Y vengo con Hotep. En este momento vierto libación al Creador, Creadora y nuestros ancestros. Invoco el permiso de nuestro Creador, Creadora y nuestros ancestros para que nos acompañen de regreso a las aguas de Nun. Shukran. La presentación que le voy a hacer hoy, como ya entretenidamente hemos escuchado todo este tiempo, retornando a Kemet, Bantu de nuevo, retornando a Kemet, como la experiencia ancestral africana. Es imposible para mí poder presentar y hacer, compartir con ustedes todos estos conocimientos sin primeramente dar agradecimiento por unas cuantas personas. Quisiera mencionarlas a todas, pero me es imposible, pero por lo menos algunas que quizás van a resonar en esta presentación, por el impulso para traer a la luz la verdad de Kemet. Primeramente el doctor Kamene, un profesor que ha escrito el libro muy interesante, lástima que no lo tengan en español, que es La espiritualidad antes de las religiones, y la piedra Shabaka. También quiero agradecer al doctor Asa Hiller III, que ha sido un orador que ha promulgado toda esta información en todas partes, especialmente en los Estados Unidos, para promover la educación kemética. Y por cierto, no se me puede pasar el doctor Chik Anta Diop, que también ha traído tanto aporte, no solamente en conocimiento, sino también física, las ciencias, etcétera. Y algo que siempre nos recuerda, que nunca nos apartemos del camino de la ciencia. Y en esta presentación vamos a ver por qué también es tan importante ese camino de la ciencia. También este amigo colaborador, Martín Bernal, que escribió el famoso libro en los 80 de Atena Negra. Tuvo mucha oposición en esa época y tuvo que tratar de seguir presentando, especialmente entre el afroamericano de los Estados Unidos, especialmente, porque él trajo la información, pero a ver qué ellos iban a hacer con esa información, porque tuvo mucha controversia, especialmente con los masones, porque le estaba presentando una nueva mirada de que tenían que aceptar la realidad de que todo lo que ellos han venido practicando y todo lo que los conocimientos que ellos han ido albergando venían de lo que llamamos hoy la raza negra de África. Entonces tuvo mucha controversia, pero aún así, ya hoy, especialmente con el doctor Diop, se han podido comprobar ya muchas, científicamente, muchas verdades, porque inclusive el doctor Diop fue el que creó el examen que se hace para medir la melanina
en la persona y especialmente en las momias. Así que eso fue un paso bien grande que se dio en ese momento, porque ya se puede demostrar verdaderamente el color de las momias de esos famosos faraones. Así que gracias a ellos todos, algunos de ellos ya han salido, así que ya como parte de ancestros, pues le agradecemos. Veremos en este contenido el origen, cómo surgió todas estas ideas, una propuesta también, los objetivos. Vamos a ver la migración africana, vamos a ver también entendiendo a Kemet, algunos mitos dentro de sus culturas, etc. Y también vamos a ver algunos temas educativos que vamos a seguir tratando y a seguir llevando en el canal Ubuntu El Retorno, para que así entonces pues sigan entusiasmados y queriendo aprender más. Pues bien, el origen de todo este tema proviene porque verdaderamente al darnos cuenta, profundamente enraizado en nuestro psíquico, están programadas historias falsas y manipuladas con respecto al humano negro originario del África y sus descendientes, el continente africano y su verdadera historia. En estas historias falsas y manipuladas han causado una desconexión global entre la humanidad y el negro, tan devastadora que les es difícil reconocer ese parentesco y conexión. Entonces vamos a proponer educar por medio de específicamente este medio de SEA, que nos está proporcionando esta plataforma, y también con mucha gratitud les reconozco. También vamos a canalizarlo a través de nuestro canal de YouTube, para que nosotros podamos aprender y poner en práctica para poder manifestar una sanación psíquica individual y colectiva entre los africanos y los afrodescendientes, así como las otras razas hacia ellos, para crear una realidad reivindicadora, reconciliadora y evolutiva entre toda la humanidad. Retornarle también el reconocimiento, la honra, la dignidad, el respeto, el mérito de sus contribuciones a la humanidad, etcétera, que se les ha quitado e usurpado. Identificaremos también, o identificarnos como, más bien como afrodescendientes, que todos somos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Conectarnos con la espiritualidad africana originaria y honrar a nuestros ancestros y a nosotros mismos. El objetivo principal es traer a Kemet a Bantu y Bantu a Kemet. ¿Qué quiere decir eso? Kemet en este momento estamos proyectándolo como toda persona negra, todo descendiente negro. Bantu es precisamente como se le llama en África actualmente a toda una serie de países que se mantienen con esa unión, identificándose como Bantu, o sea, ese pueblo Bantu. Entonces, nosotros se nos hace la invitación de que regresemos a esos principios y esos principios también traerlo a nosotros. Entonces ya podemos expandir conciencia a la humanidad, expandir saberes antiguos, presentes de Alkebulan, hoy le llaman África. Alkebulan es uno de los nombres originarios del continente africano. Sabemos que África es un nombre
recién, para recordarles a sus hijos, todos nosotros que somos descendientes negroides, quiénes somos y de dónde vinimos, para así retornar a su justo lugar en la rica mesa de la humanidad. También queremos manifestar una reconciliación sanadora practicando, los principios Ubuntu y Sankofa, y así manifestar Amani. Otro de los objetivos son reconocer el daño causado para así cambiarlo, el daño causado que se le ha causado a los afrodescendientes, sanar el linaje humano, porque como veremos, ese es nuestro linaje y debemos de sanarlo todos en conjunto, de la deshumanización a lo humano. Descolonizar la espiritualidad originaria africana, al reconocer, aceptar y aprovechar y aprobar aquellos que vinieron antes que nosotros, nos hacemos uno con Netur. Vamos a ver los conceptos, valores que vamos a ver acá. Y quisiera compartir una cita de W.E.B. Du Bois, que la dijo en el 1905 y que hoy nos resuena, pero de una manera sumamente potente. En esa ocasión él dijo, los Estados Unidos, pero yo hoy en día, como me resuena tanto esa palabra, la comparo con la humanidad y digo, o la humanidad acaba con la ignorancia, o la ignorancia acaba con la humanidad. Entonces vamos a traer estos conocimientos verdaderos a los niños y liberarlos de las cadenas de la ignorancia, que ellos continúen con la transformación y la evolución de la humanidad. Compartamos con ellos todos nuestros saberes. El principio Sankofa nos dice que para nosotros lograr un cambio hay que retornar al origen creativo o el origen catalítico. Traer lo valioso para así crear una realidad mejor. Yo creo que no necesita más explicación. El concepto Ubuntu nos dice que nosotros somos porque ellos fueron. Y ya que ellos fueron, nosotros somos. Y ahí nos está recordando nuestros ancestros, nos está recordando que yo soy tú y tú eres yo. Entonces no debo de tener otra conciencia o otra mirada que no sea desde ese concepto. Entonces vamos a ver, perdón Juan, a ver cómo puedo bajar esto, que no. Entendiendo esta aventura que me están permitiendo tener y me están acompañando, tenemos que entender estos conceptos de lo que es evolución e involución en la cultura quemética. Evolución para ellos es creador-creadora, se dio cuenta de que llevaría un proceso de evolución. Entonces la evolución sería perfección del cuerpo y la mente. Ellos decían que se dio cuenta que había que tener una evolución, la mente y el cuerpo. Y la involución es la perfección de la ascensión espiritual. Entonces vamos a ver esas dos partes en esta presentación. No me está...
Vamos a ver la evolución primeramente, vamos a ver la evolución física, que es la perfección del cuerpo. El desarrollo de la familia humana sucedió durante millones, billones, podríamos decir también, de años. El modelo de la humanidad sigue claramente el modelo africano. La abundancia de registros arqueólogos informa que no se pueden encontrar restos óseos de más de 500 años fuera de África, pero múltiples registros de restos humanoides en África se remonta a más de 4 millones de años. El hallazgo óseo más antiguo reportado fuera de África fue en Java, el llamado hombre de Java. Era un esqueleto humano de 500 años de antigüedad llamado Homo erectus. Sin embargo, se han encontrado huellas humanas en África conservadas en un suelo de ceniza volcánica que data de 9 a 12 millones de años y se llaman las huellas de Laetoli. Las huellas Laetoli se encuentran a unas 30 millas del sur de Olduvai, ubicada en el norte de Tanzania. Se ha fechado que los fósiles de homínidos tienen aproximadamente 3.7 millones de años. La Etoli fue el primer lugar donde se encontró un diente de Australopithecines. Perdónenme con mi español, con esas palabras tan grandes. Adulto. Lo que distingue a la Etoli de los demás sitios del mundo son algunas huellas que se encontraron allí. Confirman que los homínidos eran caminantes completamente erguidos 3 millones de años antes de la era común e incluso posiblemente antes. La teoría central de la historia de la vida de la humanidad es que todas las especies vivas y extinguidas están relacionadas por descendencia con un grupo específico de ancestros comunes. En un patrón de descendencia ramificado interrelacionado, las relaciones entre cualquier par de especies pueden ser de dos tipos. Una especie es el ancestro de la otra y la segunda, ambos descendientes en algún momento de un ancestro común. Las especies estrechamente emparentadas, aquellas con un ancestro común reciente, tienen a parecerse más que aquellas más remotamente emparentadas, ya que por lo general habrían heredado una mayor proporción de características de su antepasado común. La historia humana se revela en un patrón de llamada y respuesta. La naturaleza envía señales a las especies vivas a través de sus cambios continuos y las especies, si quieren sobrevivir, inician cambios adoptivos, tanto a nivel micro como macro, mediados por los genes de la herencia de los genes. Entonces, en estos tiempos está sucediendo eso. Se nos está invitando, la naturaleza nos está invitando para sobrevivir, ejecutar esos cambios en nosotros, tal como lo hizo en las antigüedades. Las especies estrechamente emparentadas, aquellas con un ancestro común reciente, tiene a parecerse más que aquellas más remotamente emparentadas, ya que por lo general habrían heredado una mayor promoción de características de su antepasado común. La historia humana se revela en un patrón, ay, perdón, esa parte se me copió ahí doblemente, pero sigo. Hace más o menos 4 o 5 millones de años ocurrieron 3 cambios. El segundo fue cuando
nuestro linaje se separa en dos especies, Australopithecus orobustus y Australopithecus gracil. Este último fue transmutado en un tercero, el Homo habilis, humano de habilidad, fabricante de herramientas, de cerebro más denso. Esto es lo más importante que debemos de llevar presente durante toda esta presentación, que más adelante vamos a ver la importancia. Por ende, más avanzado que los dos primeros. Esta es más o menos la época de Lucy, que la vamos a ver en un ratito, en África Central. Estas tres especímenes que representan el comienzo mismo de la humanidad no se encuentran en Europa, Asia, América o cualquier otro lugar del mundo, porque nunca salieron de África. El canal también hablará con más detalle y sobre las otras tres transmutaciones. O sea que esta historia sigue. La sexta última, porque son 6, Homo sapiens sapiens, su cerebro se expandió y albergó el lóbulo. Permitió desarrollar civilizaciones, incluyendo las artes y las ciencias, y todo lo que implica: matemáticas, espiritualidad, astronomía, lenguaje, filosofía, etc. Ahora vamos a ver la humanidad nació en África. Estos ya son acontecimientos científicos, arqueólogos, que nos muestran estos hallazgos. Aquí vemos, en este primero, vamos a ver las huellas humanas que ya le hablé, conservadas en el suelo de ceniza volcánica, que data de 9 a 12 millones de años, se llaman las huellas de Laetoli, de nuevo. Estas huellas se encuentran a unas 300 millas del norte de Tanzania. Aquí vemos una reconstrucción de un esqueleto que le llaman Ardipithecus. Es más de 1 millón de años, mayor, como vamos a ver, 4 millones que el esqueleto parcial femenino Lucy. Es Australopithecus afarensis. Fue descubierto en Aramis, en las áridas tierras baldías, cerca del río Awash, en Etiopía, en 1994, por un estudiante universitario llamado Johannes Haile Selassie. También me disculpan si pronuncio esos nombres equivocados. Aquí tenemos a Lucy, la famosa Lucy, también conocida como la primera mujer verdadera. Es una australopiteco que vivió hace de 3 millones de años, siendo antepasado de los humanos. Fue descubierto en 1974 en Adán, Etiopía, la localidad de fósiles en Hadar, donde se descubrieron las piezas del esqueleto de Lucy, es conocida por los científicos como Afar localidad en inglés. Acá vamos a ver esto también que me pareció muy interesante y por eso también estoy compartiendo. Es el primer ritual de entierro descubierto hasta el día de hoy. Estas pruebas científicas han fechado los huesos de H. Naledi, así le han llamado, encontrados en el sistema de cuevas Rising Star de Sudáfrica entre 236.000 y 335.000 años. Eso es mucho más antiguo que las tumbas de 92.000 años de antigüedad en la cueva de Capsé en Israel, a menudo citadas como los primeros entierros humanos conocidos. Pero este hallazgo ya ha desconstruido esa última información.
Así que ahí tenemos nuestros inicios. Ahora vamos a ver la migración de África. Aquí vemos que desde este punto, que más o menos que es donde se ha descubierto y donde tenemos más conocimiento de orígenes, pues sale el africano, sale a emigrar en esa época todo lo que se llama tierra. Aquí para poder entender un poquito también, vamos a hablar acerca de Nubia, que también, o sea, este es el nombre ya más reciente que se le ha dado a lo que es las antiguas civilizaciones Tatseti y Kush. O sea que cuando oímos hablar de Nubia, estamos hablando también de estas dos últimas civilizaciones, porque se embarcan todo en lo que llamamos Nubia. Entonces acá arriba vemos cómo ellos también desde toda esta parte de acá abajo, precisamente de acá, Nubia, podríamos decir, migraron hacia el norte a lo que se llama Kem. Vamos a ver que en esa época ellos no tenían vocales. Entonces, la palabra se escribía de esta manera, K-M, y se pronuncia Kem. Entonces, de ahí deriva la palabra que también tiene varios significados, ya sea negro o tierra negra, pero cuando se le agrega una T, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ahí entonces es que se convierte ya en persona. Estoy poniendo acá el pueblo originario Dogon, es muy interesante porque cuando ellos fueron colonizados acá en Kemet y fueron esparcidos también en todo África y especialmente en el sur de África, es bueno mencionar el pueblo originario Dogon. ¿Por qué? Porque fueron uno de los pueblos que se rehusó a aceptar la religión o la indoctrinación musulmana. Entonces ellos vinieron para acá, para este pueblo o esta tierra, este lado de esta tierra, y se fueron ahí a las montañas y ahí permanecieron. Yo creo que me pareció que debí de darle honra a ellos mencionándolo en esta presentación por su valor en permanecer con su originalidad. Otra cosa, cuando vamos a ver también que se refiere el inicio del río Nilo, en este caso el río Hapi, ellos dicen hacia abajo. O sea, el río se inicia hacia abajo para que podamos entender un poquito a lo que ellos se referían. Cada vez que nosotros escuchemos los inicios del río Hapi, tenemos que dirigirnos hacia el sur. Entonces, ahora vamos a ver algunas épocas. La época pangeano, perdón, que es la migración humana. Entonces, aquí vamos a ver algunos tiempos, algunas épocas. No pude nombrar muchos porque era demasiado, pero más o menos quise centrar una parte que cubriera la mayor cantidad posible. Entonces, aquí empiezo, aquí vemos cómo en nuestro mapita podemos ver más o menos los miles de años que se calculan que fueron las migraciones. Acá arriba vamos a ver el primer hombre hace más o menos algunos 15.000 años, encontrado en Europa, específicamente en Italia, y es llamado el hombre Grimaldi africano. Entonces ahí podemos ver que su origen era africano.
Esas personas, ya sabemos que cuando llegan a esas partes, a esas otras tierras, de dónde vinieron y su originalidad. Aquí, aquí en este otro lado, vamos a ver los druvianos, 15.000 años, más o menos antes, atrás, que representan las tierras de hoy India y lo que es Asia. Como vemos, eran negros. Entonces, cambiaron de color porque tuvieron una invasión de los del norte, arianos, y inclusive cuando ellos tuvieron esa invasión, por eso hoy en día, una de las razones por la cual en la India aún también tiene tan suprimida el color negro, es precisamente porque ellos se sentían, creían que tenían más, eran mejores, podríamos decir, porque su piel era más clara. Entonces, como en todas partes del mundo, esa parte de la tierra, eso no fue una excepción en esos tiempos de colonización en esas tierras. Vemos acá algunos dioses que muchos de la cultura hindú reconocen como Shambho o Shambhu en el vudú y en el Yoruba lo reconocemos como Shambho o Changó. Era uno de los dioses negros de la India. Y también vemos acá arribita que también vamos a ver más adelante, pues el Buda también era negro. Así que esto va a causar, no sé si causará la misma revolución que causó nuestro amigo al principio con su libro Atena Negra, pero no hay revolución sin cambio, o sea, no hay cambio sin revolución. Así que eso es lo que estamos tratando, de traer algunas verdades para poder entonces seguir disfrutando de todos esos conocimientos y de todas esas riquezas, donde también vamos a ver más cosas adelante. Aquí vamos a ver, siguiendo en la parte de Asia, los negritos de las Filipinas. Como ustedes podrán ver, ya sabemos también hoy en día, porque todavía ellos existen, eran negros. O ellos también originarios eran negros. Aquí vemos los australoides, que más o menos emigraron más o menos hace algunos 25.000 años, eran negros también. Acá vemos un ejemplo de lo que nosotros podríamos llamar un albino. Para mí, yo lo veo esa foto y en ningún momento digo que es un albino, pero eso es la palabra que se usa para distinguir a la persona que tiene menos melanina. Entonces, por lo que podemos deducir, el clima y deficiencia de algunas cosas que también vamos a ver, específicamente el sol, vamos a ver cómo afectan y han afectado a la humanidad en todas partes del mundo con sus diferencias. Porque inclusive hasta la misma respiración cambia nuestros labios. Entonces, acá podemos ver la famosa controversia de los olmecas, donde, porque causa tremenda, debido a la razón por la cual podría yo, en mi opinión, decir que nadie, cuando se le habla que el origen es africano, le es bien difícil aceptar, por eso fue que mencioné al principio esa parte, es precisamente por eso que tenemos ya en nosotros, de que vemos al negro como algo que no es a mi altura.
Entonces decimos no, y han refutado tan fuertemente en México de que los olmecas no eran negros y que no provenían de África, que llevaron hasta la corte a un grupo en los Estados Unidos que trajeron esto, pero no estamos diciendo con certeza o con no certeza, pero ya las pruebas, como la hemos estado presentando, nos dicen todo lo contrario. Yo digo, podrían decir todo lo que podrían decir, pero yo siempre me voy a lo más antiguo. Y como ya hemos visto, en ninguna otra parte del mundo se han encontrado los restos humanos que se han encontrado en África. Entonces, ya ahí ustedes pueden sacar su propia conclusión. Yo no estoy afirmando nada en lo absoluto. Y como vemos acá también pongo a uno de esas figuras negroides, la pongo ahí al lado y como vemos no tiene mucho de diferencia. Su parentesco, como ya también hemos mencionado, quizás cambie por la lejanía, la distancia, por el tiempo transcurrido de generación en generación y que va cambiando, y como ya dije también, el clima también influye mucho. Aquí vemos este personaje. ¿Por qué? Porque hicieron unas pruebas donde dice por Laura, la noticia es por Laura Gegel, que publicó el 2 de abril del 2021 en la Life Science. Dice de lo que hicieron esas pruebas de los indígenas sudamericanos, comparten el ADN con los indígenas de Oceana. Entonces, si ellos comparten el ADN con los Oceana, es lo más probable que ya sabemos de dónde vienen los de Oceana, que también ahí vemos que son descendientes de África, ya sin ninguna otra aclaración. Cada uno, por cierto, debe de hacer sus propias investigaciones para seguir aprendiendo. Aquí vamos a ver donde confirman el ADN chino que ellos decían por todo este tiempo, hasta este momento, que ellos eran descendientes del Homo erectus. En ninguna manera eran descendientes, eran descendientes de otro, ¿no? Del africano. Entonces ya este doctor Jin Lee descubrió, ellos hicieron junto a los países de China, Rusia, India y Brasil, hicieron pruebas genéticas y encontraron que eran descendientes de África. Palabras del profesor Jin Lee. No vimos ni un solo individuo que pudiera considerarse descendiente del Homo erectus en China, sino que todos eran descendientes de nuestros ancestros de África. Aquí vamos a ver algo bien interesante, que no sé si ustedes ya tienen esos conocimientos, si no, pues acá lo estoy compartiendo. Y si ya lo conocen, pues en la parte de preguntas y respuestas también pueden agregar cualquier comentario que tengan. En los genes, esta pareja, ambos europeos en Sudáfrica, que no tenían ningún parentesco desde ancestros bien atrás, no tenían ninguna prueba de que eran descendientes negroides. Pero ¿qué pasa? Que le nació una hija y ella es la famosa Sandra Lyne. Y le nació, como ustedes podrán ver en esta foto, de color negro. Eso fue un escándalo en Sudáfrica. Fueron a la corte, etcétera, 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 porque negaban de que podía suceder algo semejante. Pero con todas las pruebas que se hicieron y con todo el ADN, se comprobó que la niña era hija de ellos.
ella, a través de su vida pasó, hay una película muy bonita de la historia de ella que se llama Skin o Piel, donde cuenta la historia de ella, y lo que más se puede notar en esa película es que, o en su historia, es las atrocidades, la confusión y todo lo que trae, cuando lo que trae es esa piel con la demás o con lo demás, por el resto de la humanidad. Todo el ultrajo, toda la no aceptación, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver los ojos azules. En África hay un pueblo que todos, la gran mayoría, tienen los ojos azules. ¿Qué pasa? Que para nosotros, como tenemos otra creencia o otra percepción de lo que son los ojos azules, para ellos es como si fuera algo no muy bueno, podríamos decir. O decir, como ellos podríamos decir, es una maldición tener los ojos de esos colores porque ya no son ojos originarios. Entonces, algo trae esa persona. Claro, esa parte es por lo que no conocen la ciencia, pero sí sabemos qué es lo que causa esos colores en nosotros, en los genes, etcétera. O sea que cuando decimos ojos azules o ojos claros, etcétera, inmediatamente nuestra percepción se enfoca a Europa en el hombre del color de la piel blanca, pero sabemos que no es así. ¿Y por qué es esta la causa? Como podemos ver acá también, acá vemos, y ya como vimos, el albino, que es lo que nosotros llamamos albino, es una deficiencia. Entonces podríamos decir que la piel más clara, mientras más clara, se debe a deficiencias hormonales o físicos y también climáticos. Eso sería un poquito más simple, pero que no es como la percepción que nos han enseñado de que no es que somos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí como podemos ver también algunos rostros, podemos ver diferentes colores. Entonces, también en esa época de Kemet existían esos diferentes colores. Que no es, y ya como vemos, por qué los diferentes colores. Estamos viendo diferentes, diríamos, matices del color negro. Aquí vemos también que no necesariamente un hombre blanco o una persona blanca puede tener el pelo rubio o también el pelo rojo, porque también eso abunda en África. Y también conocemos cuando decimos, ay, el niño tiene el pelo de este color medio arrubiado. Eso es que tiene deficiencia. Pero cuando se trata de el hombre blanco que tiene el pelo rubio, no se trata de deficiencia. Entonces vemos ahí lo que debemos de corregir. Para especialmente a mis hermanas afrodescendientes, quise presentar esta partecita porque nuestra percepción con lo que se refiere al pelo o al cabello nos ha enseñado erróneamente. Y por ende, nuestra creencia es que es mejor, que es más bonito, que es más cualquier otra cosa que nuestro pelo o cabello. Y quise comparar las hélices de la naturaleza con nuestro pelo africano.
Como ustedes ven, en la naturaleza, aquí vemos esta partecita que me parece muy interesante y quise compartirla con los rizos que tenemos los afrodescendientes, ya sean unos rizos menos rizos y otros rizos más rizos. Pero sabemos ahora que eso viene del origen. ¿Pero de cuál origen? Del origen africano, del origen de la naturaleza. Entonces, también a medida que vayamos cambiando de clima y durando más tiempo, cambia nuestra piel y cambia nuestro cabello. Yo tengo experiencia de eso porque cuando vivía en los Estados Unidos, en la parte norte, donde hace más frío, me cambiaba mi piel, me cambiaba el pelo, se me ponía más lacio, menos rizo. Cuando vengo al Caribe, a la parte más húmeda y a la parte más cálida, el pelo se me pone más rizo, mi piel se me pone más oscura. Como vemos, todo es cuestión de cómo es el cuerpo científicamente. Eso es todo. Ahora, para ver la involución espiritual, que ya vimos anteriormente, los antiguos Kush, Kemet, ya saben, cuando digo Kush, me estoy yendo bien atrás, más atrás. Nubia, ya sabemos lo que es Nubia, pero me voy a dirigir como Kush, que es más conocido dentro de los afrodescendientes. Ellos nos enseñaban espiritualidad. Ellos no enseñaban espiritualidad, sino cómo hacia espiritualidad, que son dos principios bien diferentes. Uno, me van a enseñar cómo, o sea, voy a ver y a poner en práctica, etcétera, etcétera, pero no enseñaban. Entonces, para la perfección de la ascensión espiritual. Entonces, Netur, vamos a ver todo en este tiempo qué es lo que vamos a compartir. Los primeros africanos humanos vieron un patrón en la naturaleza terrenal y cósmica. Como es arriba, es abajo. La naturaleza le enseñó a la humanidad temprana que a medida que creciera su conciencia, encontrarían sus respuestas en la tierra viva. Mientras miraban hacia los cielos, vieron relaciones similares entre la tierra viva y el universo eterno. Los reconocimientos de ritmos, vibraciones, patrones y frecuencias mejoraron las habilidades de pensamientos de orden superior en la conciencia africana. Esto es bien importante que tengamos presente durante esta presentación. Existe también un vínculo directo e indirecto entre el desarrollo temprano del calendario, los ritmos de las estrellas, el cuerpo humano y el medio ambiente, incluidos los ritmos de los ríos durante millones de años. Este reconocimiento provocó la imagen comparativa de la energía creativa en la agricultura. La agricultura fue la clave para el desarrollo de los inicios de la filosofía espiritual africana. Así como las semillas de las plantas en la tierra pasaron por un proceso de concepción, nacimiento, crecimiento, envejecimiento, muerte, descomposición y resurrección o reencarnación, estos principios observadores primeros observadores se dieron cuenta de que este ciclo también ocurría en el mundo animal y humano, y así también en las estrellas de arriba. El cuerpo humano pasó por un proceso evolutivo divino y todo cumplió con su propósito divino.
Luego llegó el momento de buscar dentro de nosotros mismos. Momento divino de tomar el camino involucionario y encontrar al Creador dentro y cumplir el pensamiento y el deseo originales para conocerse a sí mismo y proclamar: yo soy el creador, teniendo una experiencia humana. Como le dije anteriormente, la letra KM vendría siendo la palabra Kem, entonces, que significa negro o tierra negra, porque también se le da el nombre del color negro. Cuando se le agrega una T, como le dije anteriormente, entonces ahí es que ya se convierte en hombre negro o hombre de la tierra negra. So, Kemet. De ahí viene o se deriva la palabra Kemet. Entonces, como lo anteriormente le dije, la Nubia se refiere al reino de Kush, que está al sur de Kemet, antiguo Egipto. Describe cualquier representación que tenga la apariencia de una persona originaria africana. Entonces ahí tenemos Tatseti, que también es la tierra del arco, también como Kush, o sea, es lo mismo. Cuando vean y escuchen, Tatseti es lo mismo que Kush y es lo mismo que Nubia. Entonces, algunos de los nombres modernos son Etiopía o Antigua Etiopía, Sudán o el sur de Egipto. La periodista Boyce Reisenberger dice en su publicación del New York Times en marzo 1 de 1979, dijo que Nubia fue la primera sociedad conocida en la Tierra que evolucionó a través de las etapas hasta llegar a la civilización. Claro, esa publicación fue ya a través de los conocimientos científicos que aportaron. Aquí vamos a ver algunas palabras para que podamos entender y ver el cambio, que no son palabras originarias, sino más bien un cambio de palabras. Entonces, por ejemplo, en Kemet, como le dije anteriormente, KMT es gente negra. Entonces, Kemet en griego vendría siendo lo que hoy llamamos Egipto. En esa región, lo que hoy llamamos Egipto vendría siendo Kemet. Como le dije anteriormente, no utilizaban vocales, por eso ustedes van a ver que estoy escribiendo aquí sin vocales y con vocales. Entonces, Netur vendría siendo lo que naturalmente hoy en día reconocemos o llamamos Dios. Y en Egipto, naturaleza. El río Hapi hoy se le llama río Nilo. Nesebiti y Bitu es en plural, le llaman, es el nombre nuevo de faraón o faraones. Los nomes eran ciudades, esa es la palabra que utilizan. El Tekenu es el obelisco, que también es una palabra que no es la originaria. Mermur vendría siendo lo que es pirámide, y Mennefer vendría siendo la palabra famosa Memphis, que en griego significa duradera y hermosa. Vale mencionar que en Egipto es principalmente un nombre de género neutro, o sea, el nombre Egipto, que significa templo del alma de Patá, que también un poquito vamos a verlo. Pero como ustedes podrán ver, ellos están copiando, diríamos, lo que eran ya los conocimientos de Kemet. Aquí, vamos a ver ahora un poquito antes de seguir en las otras presentaciones para poder entender un poco, diríamos,
el pensamiento quemético, vamos a ver lo que el profesor Asa G. Hilliard III, por eso le agradecía a él por su grande trabajo que hizo con todo esto. Él dice, él creó 11 llaves para poder entender lo que serían los conocimientos queméticos. Uno de ellos, la cultura quemética era predinástica. La segunda, la cultura quemética permaneció intacta hasta el siglo VII antes de la época actual. El tercero, generalmente las cosas más viejas son mejores. La cuarta, la orientación, que ahí es que donde le dije ahorita, cuando ustedes ven, cuando ustedes se ubican y cuando oyen escuchar de la orientación quemética, ellos siempre se dirigían, como le dije, el up-south, o sea, hacia abajo, o sur, el sur arriba, pero era yendo hacia el sur. Es bien interesante eso es otra presentación también que se podría, que se va a presentar en el canal, todo ese significado. Y aquellos se referían a esto. La quinta, el origen de la gente y cultura es sur arriba. Buscar la unidad de la cultura con el sur. La sexta, generalmente los líderes significativos son del sur. El 7, virtualmente todas las creatividades culturales son autóctonas. La demás eran invasiones destructivas, los grecos romanos eran imitadores. El octavo, predomina el pensamiento simbólico y metafórico. El 9, la ciencia generó la espiritualidad o filosofía y la cultura general. El 10, son monista en lugar de dualista. El 11, tener en cuenta el orden cronológico, especialmente las edades de oro. Compare las edades de oro con los períodos. Entonces aquí vamos a ver cómo él lo presentó. Estamos viendo aquí un poquito más de 6 millones de años atrás. En esta parte aquí estamos viendo todo lo que es el pasado, 3.000 años, hasta 3.000 años, bueno, ya más. Toda esta parte de aquí atrás, estamos hablando de las civilizaciones Kush o de Nubia. Eso es otra presentación. Pero como nos estamos enfocando específicamente en la cultura quemética, entonces vamos a traer esa presentación de esas épocas y esos periodos. Entonces aquí tenemos las diferentes dinastías, los diferentes tiempos que duraron esas dinastías y cuando hubo invasiones. Aquí como vemos, esto es un periodo, ese es el primer periodo, ahí hubo una invasión. Luego, de nuevo, recuperaron, aquí fue entonces ya la segunda época de oro. Luego tuvieron otra invasión, de la invasión Hicsos, y luego de ese periodo tuvieron de nuevo la dinastía o ese tercer época de oro y el tiempo que duró. Luego tuvieron acá otra invasión y luego acá tenemos la última época de oro, que sería la época número 4. Es bueno tomar en cuenta esas épocas de esa manera y en el tiempo y los años que duró. ¿Por qué? Porque en estas épocas de intermedio, como ya vimos, no hicieron ningún aporte. Todos los aportes fueron hechos durante las diferentes dinastías de oro. Vemos cómo en la primera dinastía, ahí fueron desarrollados y creados hasta los textos de las pirámides, porque acuérdense, acá atrás, en Nubia, ya existían las pirámides.
También cada época fue mejorando todo lo que ya habían descubierto o inventado, lo fueron mejorando, y eso era lo que lo llevaba a conocimientos también más elevados. Es bueno recalcar de que para los queméticos lo principal era la espiritualidad. Entonces, acá vemos cuando fueron invadidos por los persas, ahí ya entra lo que diríamos la religión musulmana al África. Luego vemos también la invasión de Grecia en la área de lo que hoy ellos entonces cambiaron el nombre a Egipto. Y luego también vemos la invasión y la colonización de los romanos. Como sabemos, hoy en día África, supuestamente la religión principal es musulmana, pero ahora entendemos por qué es la religión musulmana. Entonces, así como las otras religiones le llamamos colonizadoras, debemos de tener ese reconocimiento y, a pesar de que sí aportan, todos aportamos, reconocer nuestra originalidad, porque lo que se quiere es poder llegar a ese encuentro originario. Entonces, ya ahí, como seguimos viendo acá, pues vemos todo las vandalizaciones, inclusive vemos también cuando fueron destruidas, por ejemplo, cuando los romanos invadieron a Egipto, pues destruyeron todo, quisieron destruir inclusive la famosa biblioteca de Alejandría, que ya sabemos todo eso, lo que contenía todos esos saberes, porque los griegos sí valoraban esos conocimientos que habían aprendido y que tenían de los queméticos. Entonces ellos valoraban mucho toda esa información. Y pues los romanos pues quemaron esa gran biblioteca, y muchos de esos conocimientos pues fueron destruidos. Pero como siempre quedan nuestros mitos, quedan lo que compartimos, los mitos que compartimos de generación en generación. Entonces, más o menos entendiendo esto era lo que era Kemet, su cultura y su política, porque también, valga la redundancia, ellos fueron los primeros que también se organizaron, diríamos, como decimos hoy en día, políticamente. Entonces, dentro de la filosofía quemética existen 10 virtudes. Y vamos a ver las 3 principales, que es control de pensamiento, control de acción y devoción al propósito. ¿Y por qué vamos a ver esas 3 primeras? Bueno, porque de ahí viene lo que llamamos hoy en día como el principio de todo, principio de la creación, etc. Y vemos cómo se ve en las 3 primeras, representan palabras en manifestaciones variadas. Palabra en el pensamiento, que es palabra en silencio, palabra expresada verbalmente y palabra acto, que demuestran las palabras en acción. Entendiendo esto, reconocemos que la imagen especular del mundo físico material es el espiritual o inmaterial. No se puede tener una imagen en el espejo si no tienes una imagen para reflejar. La espiritualidad es pensamiento del Creador dentro de nosotros. Unión vendría siendo la religión, que es la palabra del Creador dentro de nosotros. Y ritual vendría siendo el acto.
Acá yo puse religión en latín porque a veces malinterpretamos la palabra religión, pero si vamos allá, porque estamos yendo al origen, siempre, si yo quiero saber algo, tengo que irme al origen. Entonces, cuando me voy al origen, en latín, religión vendría siendo unión. O sea que para también ver los cambios que van efectuando las palabras y su significado. Entonces, algunos de los textos y mitos queméticos, vamos a ver 3. Vamos a ver la teología menfita, era uno de sus textos. Ahí fue donde ellos escribieron en papiro todos esos conocimientos según ya ellos iban aprendiendo, iban practicando, etc. Ese libro, esa es la teología menfita, ya sería su filosofía, podríamos decir también. El otro sería el libro de salida. En lo quemético no se utilizaba la muerte, porque eso no, para ellos no existe ese término de muerte, porque todo está vivo, lo único que estamos en dimensión diferente. Esa palabra en inglés se llama The Book of the Dead, pero en realidad debe de ser el libro de salida. El otro sería el libro de las pirámides. También, o sea, le llaman libro de la pirámide, sería el Mer, el libro de Mer. Pues ahí están todos los conocimientos que tienen que ver con las pirámides. Ellos eran, como podemos también ver, en ese aspecto, según iban desarrollando, también iban grabando sus conocimientos y sus descubrimientos. Entonces, para entender un poquito lo quemético, en lo que se llama mitos, debemos de entender que la espiritualidad es ciencia visible y la ciencia es la espiritualidad visible. Así es que ellos veían lo que nosotros decimos espiritualidad y ciencia. Entonces vamos a ver rapidito, 4, en este caso 3, porque empezamos desde el 0. Porque el 0 también es un número. Entonces, desde el 0, desde la nada misma, vamos a empezar. Antes de la creación, ¿cuál era su conocimiento? ¿Qué decían ellos antes de la creación? La creación, evolución e involución y la salida. Vamos a ver un poquito esas partes. Sabemos que antes de que la existencia, de que existiera la existencia, y espíritu estaba en reposo en las aguas de Nun, cuenta el mito. En la ciencia, el espíritu era energía potencial, energía en reposo. En el primer momento del comienzo del universo cósmico, la energía potencial fue convertida o activada en energía cinética, energía en movimiento. Y esta conversión de energía activó el espíritu dentro de la materia. Comenzó el ser y comenzó el proceso de convertirse. Tanto el espíritu, energía, como la materia, extensión, existieron siempre. El espíritu humano se activó de la misma manera que el espíritu cosmos se activó en ese momento. Entonces, el pensamiento en la mente del universo creó deseo en el corazón. Y ese deseo verbalizó la palabra en el corazón. Y la palabra hizo carne. Carne trajo toda la existencia y comenzó el proceso de devenir del cosmos en el universo. Más o menos, ese es el mito del origen quemético.
En la creación, el creador decidió crear creaciones a su imagen para que él pudiera vivir para lograr su deseo. So, el creadora, porque ahí no hay, o sea, no hay dualidad, sino que es uno. So, si hablamos de masculino y femenino, es uno. Entonces, ese deseo fue conocerse a sí mismo. Para hacer esto, Creador comenzó como una semilla matriz en la negrura del universo oscuro. Entonces, aquí vamos a ver un poquito el calendario cósmico. Aquí vemos este calendario cósmico, esta información la estamos sacando de lo que vemos aquí. Esto es la famosa piedra Shabaka, que fue el faraón Shabaka, que mandó a Imhotep a escribirlo en una piedra porque ya esos papiros se estaban diluyendo y quería preservar todo este conocimiento. Entonces, preservó todos esos conocimientos en esta piedra, y así que vamos a ver algunos de esos conocimientos. Como vemos ahorita, el concepto de la evolución, ella se dio cuenta que se llevaría un proceso de evolución, o sea, perfeccionar el cuerpo y la mente, al igual que la perfección de la ascensión espiritual. Vamos en el concepto evolución, vamos a ver la perfección del cuerpo y la mente, y en la involución vamos a ver lo que sería nuestra conciencia, la evolución de nuestra conciencia. Entonces, como le digo, en el calendario, en la teología africana menfita, que como vimos está también escrita en la piedra Shabaka, era una historia metafórica que explicaba las leyes científicas de la creación y evolución del universo cósmico. Aunque se representa como una alegoría, la piedra sigue indirecta y directamente el año cósmico de 12 meses del doctor Carl Sagan. Ambas teorías discutieron el desarrollo del universo cósmico durante millones de años, desde el átomo cósmico único o huevo cósmico singularidad, implosionando, explotando, o el Big Bang, como hoy lo conocemos. So, aquí tenemos más o menos que el Big Bang ocurrió y tardó billones de años y creó en esa explosión billones de supercúmulos. Los billones de supercúmulos crearon los supercúmulos. Y esos supercúmulos, crearon billones de cúmulos. Entonces los cúmulos dieron a luz a millones de galaxias. Acá vemos que esas galaxias arrojaron billones de estrellas y sistemas estelares. Luego vemos algunos sistemas estelares. Dentro de ellos está una estrella, ¿verdad? Que hoy podemos ver. Esa estrella dio a luz a los planetas, que si me siguen podemos ver cuál es esa estrella, que podríamos llamarla el Sol. Y nuestro planeta Tierra. Y la Tierra produjo vida orgánica. La Tierra que produjo la vida orgánica, vemos aquí también, el planeta vive en nuestro sistema solar, y nuestro sistema solar existe en la Vía Láctea. La Vía Láctea vive en el cúmulo de Virgo, lo vemos aquí,
Y el cúmulo de Virgo vive en el supercúmulo de la ñaca, cielo inmenso en lenguaje hawaiano. El supercúmulo de la ñaca es uno de los billones de supercúmulos en el universo. Al universo se le llamaba Nun en los Kushitas. Más o menos aquí hemos visto lo que es la creación de la parte quemética, que también Carl también lo presentó, el doctor Sagan lo presentó ya de una manera más como lo podemos ver hoy en día. Entonces, como le dije ahorita, esos fueron 12 en lo que ellos catalogan un calendario de 12 meses. Cada mes es 1 billón de años. Cada día tiene 33 millones 333.333.333 y 1/3 de millones de años. ¡Wow! Uy. Pero bueno, esto aquí más o menos hago un pequeño resumen para que podamos entender en lo que se llama esos meses cósmicos. Acá ocurrió el Big Bang, que representa Patá, y luego pues ya vemos los otros meses. En futuros videos en el canal vamos a ver los días, etcétera, etcétera. Filosofía del griego latín significa amor a la sabiduría. La consideración racional, abstracta y metódica de la realidad como un todo o de las dimensiones fundamentales de la existencia y la experiencia humana. Y entonces en ella se tomaba en cuenta la evolución física, aparición de la vida, época del pez, luego la historia, etcétera, etcétera. La historia de la vida humana, la melanina, que es la melanina de la piel y el interior del cuerpo, incluyendo el cerebro. Quise mencionar esto porque esto es lo que estamos hablando ahorita, de los cambios del pelo, de la piel, etcétera, etcétera. Y también el cambio del cerebro, porque eso también ayuda a que el cerebro evolucione. Entonces, eso causa también tenemos lo que es la vitamina D, que es sumamente importante para el cerebro humano. El aspecto más importante fue el desarrollo de la densidad del cerebro, que animó a ordenar habilidades de pensamientos y razonamiento, que condujo a estados más profundos de conciencia. Este ciclo interdependiente continúa hasta el día de hoy. Y quien es creador, creadora, y los ancestros en las aguas, en las aguas de Nun. O sea que en todo continúa esa expansión. Entonces también vamos a ver los diferentes cambios, por ejemplo, la capa ectodérmica. Vamos a ver en modo básico que también dio lugar no solo a la percepción de los ciclos en la naturaleza. O sea, todos esos cambios que fueron ocurriendo, que vimos ahora en un ratito, que ocurrieron millones y millones de años, todo esto se fue desarrollando, todo esto se fue ordenando. También existe un vínculo directo entre el desarrollo temprano del calendario, el ritmo de las estrellas, el ritmo dentro del cuerpo humano, el ritmo del medio ambiente, particularmente el ritmo de los ríos Nilo, Congo, Limpopo, Tamanrasé, Benú, Senegal, Volta y Orange y Neger durante millones de años. Todo eso, ese conjunto de ritmos, etcétera, fue especialmente en esos ríos, en ese lugar. También el aumento de la resonancia a las vibraciones de las corrientes nerviosas de neuromelanina en la música, particularmente en la música muy rítmica,
puede ver en las sociedades místicas de África. Incluso está incrustado en la génesis de la música que impregna la música de la diáspora africana, desde las ceremonias de santería, el vudú y el candomblé, hasta las raíces del blues, el gospel, el ragtime, el jazz, el rock and roll, el rhythm and blues y el rap. So, como ustedes ven, todo eso ya viene y fue impulsado desde adentro de nosotros. So, la época y edades de evolución de la Tierra y toda la vida en ella. Como vimos anteriormente, más o menos de 9 a 8 billones de años nació nuestra galaxia, etcétera, etcétera. Creó como elementos como el carbohidrato, el oxígeno, el silicio y el hierro. So, para que veamos que son muchos los componentes que tienen que ir cambiando, evolucionando y naciendo para que pueda lograr lo que tenemos hoy en día y que también sigue también, porque acuérdense que el universo ya no se ha parado aquí, se sigue creando también. Como mito también dice, hace aproximadamente 5 millones de años, dentro de una nube interestelar gigante, en el brazo de nuestra Vía Láctea, la gravedad juntó gas y polvo. Cuando sus límites exteriores se calentaron lo suficiente como para provocar explosiones nucleares, nació nuestro Sol. So, ahí tenemos lo que hoy llamamos nuestro Sol. En Kemet Atum, que es igual a expresión o la expresión creativa o la voz del creador. Luego ahí continúo, como ya dije anteriormente, con la importancia de la eumelanina, la vitamina D y lo que eso trae. Y es importante, por ejemplo, en la vitamina D, esa luz solar también afecta y hace un cambio y transforma, y que emana, ese sonido que emana y esa energía térmica que emana esa luz solar es la que hace esos cambios en nosotros, en nuestra conciencia y en nuestro cuerpo. Entonces, es importante también saber que en la ciencia de los antiguos Kush Kemet, Makeru o palabra, o la palabra se referían a vibración. So, ¿por qué? Porque la vibración existe en todo y debe de existir para crear. Entonces, en nosotros como humanos, como seres humanos, es la palabra. Y si ustedes ven, en nuestra garganta ocurre una vibración cuando nosotros hablamos. Entonces, esta vibración que ocurre en nuestras cuerdas vocales es lo que crea. Y por eso decimos que nuestra palabra es la creación. ¿Por qué? Porque esa vibración es la que crea. Entonces, en el lenguaje de Kemet, era un lenguaje donde se utilizaban el simbolismo para poder expresar o para expresar sus ideas. Porque sus palabras eran palabras de mucha importancia y ellos no tomaban eso levemente. Hoy hablamos nosotros por todos los lados, aquí decimos, hablamos hasta por los codos, para que vean hasta dónde hemos llegado con algo tan valioso para nuestros ancestros, que era la palabra. Entonces, cada palabra tiene su vibración. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, decían Lexus, por ejemplo, una palabra en Neturo, eso causaba una vibración. Entonces, esa vibración creaba algo.
Entonces, esas palabras, ellos lo que hacían era que las representaban con diferentes construcciones, las representaban a través de los dibujos, de los animales. Ellos utilizaban todo lo que había en la naturaleza, hasta las piedras, para representar. Aquí vemos a Atún, que vendría siendo nuestro sol, y la importancia que ellos le daban, porque ellos reconocían que esa vitamina D que emanaba esos rayos solares era de suma importancia para ellos, tanto para su desarrollo físico como para su desarrollo de conciencia, especialmente dentro de la evolución humana. Ellos, como ustedes podrán ver, hoy le podrían decir, no, porque esa gente eran ignorantes, porque adoraban al sol, como me enseñaron a mí. Y hoy vemos la importancia de esos principios, la importancia de esos conceptos, etcétera. Lo que significa para mí hoy en día, el sol significa mucho. Yo no paso un día sin tomar sol. Entonces aquí vemos algunas de las diferentes características o lo que significaba la palabra Atún, perdón, la palabra Netur en quemético. Por ejemplo, la palabra Atún o Temi también se utilizaba para representar el sol. De acuerdo a al significado y a la necesidad que se tenía o a la situación que se presentaba, era que ellos tenían diferentes deidades que representaban esas situaciones, y que ellos, pues, al vibrar esos sonidos, le daban más fuerza a eso que ellos querían en su manejo cambiar, etcétera. Ay, perdón. Entonces, como vemos aquí, el Atún, el sol, fue representado por Atún, fue representado también por la serpiente primigenia, y cada uno tiene un significado diferente, pero el origen era precisamente el sol. Dice que la serpiente, por ejemplo, en este caso, la serpiente fue la que delineó los límites del universo. También se representa con el ave fénix, que representa cuando se levanta de sus propias cenizas, representando otro símbolo de reencarnación o resurrección, representando el día, representando la noche, etc. También se representaba como el quepera o el escarabajo pelotero, que nos dice y representa el proceso de devenir. También era representado por Ra. Dice que mantuvo el mundo en orden a través de su efecto sobre la naturaleza. También debemos de darnos cuenta que también los faraones, cuando lograban ciertas cosas dentro de su reinado o dentro de su momento, porque nosotros utilizamos esas palabras porque esas palabras son las que nos ayudan a entender lo que queremos decir, pero ellos, para ellos, el que era el principal gobernante o el rey era porque había alcanzado eso que todos nosotros queremos alcanzar. Diríamos en esta época, podríamos decir, cuando un ser alcanzaba la iluminación, pues entonces ya esa persona pues se convertía en faraón, podríamos decir. Y ellos pues también utilizaban algunos de esos nombres para representarlo a ellos también, porque como vemos en el anterior, Atún, acá, fue también representado por Akenatén. En este caso, él le llamó Atén.
Entonces, como podemos ver, muchas de esas creencias de ellos, pues más o menos se expresaba de esa manera. Y por eso es que es tan difícil poder entender todos estos conocimientos, porque una palabra podía tener, o un símbolo podía tener 10 significados. También tenemos el falcón, o el faraón, o Heru, que personificaba el cenit de la energía y el poder. Era el símbolo de la luz eterna, la verdad y el renacimiento. Y el Aten, como vimos ahorita, la manifestación física de la fuerza espiritual detrás de toda la vida que existía. Bueno, me están avisando, así que les voy a dar un poquito más adelante. Aquí vamos a ver algunos de los Neturu, que ustedes también pueden buscarlo y aprender. Y como vemos acá, Maat, que sí quería mencionar, es la diosa, podríamos decir, de la justicia, y es la que lleva a balance. Ok, entonces, aquí vemos las famosas obeliscos. Gracias, Juan. Ya se me está, así que le voy a dar rapidito, discúlpenme. Aquí vemos imitaciones de tanto de los símbolos queméticos, o Kush, como las imitaciones que tenemos hoy en día, que también ustedes pueden buscarla en sus... también acá vemos otras imitaciones, tanto de la arquitectura de Grecia como la arquitectura romana. Imitaron, aquí vemos algunos mapas del 1655. En el pasado se le llamaba, al Océano Pacífico se le llamaba Océano Etiopía. Aquí vemos algunos de los temas que vamos a tratar en el canal, donde vamos a ver ya algunas de las cosas que ya hemos mencionado. Y la colonización y algunos de lo del presente y las cosas que ellos han traído, los conocimientos, etcétera, etcétera. También vamos a ver la influencia de los moros en Europa. También vamos a tratar lo que hoy es también famoso, es el genocidio melanina, que es cómo quieren exterminar el color negro. Aquí vemos algunos también inventos y personas que... Aquí vemos algunos de lo que decían esos personajes en esa época, qué hablaban, qué decían, cómo ellos se referían, porque una vez que fueron colonizados se fueron para el sur, se volvieron a lo que hoy llamamos, y ellos comenzaron a llamar Etiopía. Acá vemos al conde de Constantín de Volney, que dijo, cuando por primera vez llegó al antiguo Egipto, dice: los antiguos egipcios eran verdaderos negros, del mismo tipo que todos los nativos africanos. Y pensar que esta raza de hombres negros, hoy esclavos nuestros y objeto de nuestro desprecio, es la misma raza que a la que debemos nuestras artes, ciencias e incluso el uso del discurso. Imagínense, por último, que es entre los pueblos que se dicen ser los mejores amigos de la libertad y de la humanidad, que se ha aprobado la esclavitud más bárbara y cuestionado que los negros tengan la misma inteligencia que los hombres blancos. Entonces, por último, aquí vemos mi regalo a ustedes, donde yo promulgo o le digo esta palabra de Ubuntu. Ubuntu, porque yo soy, porque ustedes son, y ustedes son porque yo soy. Mi madre salió de aquí de África hace
aproximadamente 150.000 años. Mis genes recorrieron todo el mundo y llegar aquí a Sudamérica al tiempo más reciente de 6.000 años. Así que como ustedes podrán ver, en mí está la tierra entera, como sé que también en ustedes lo está, porque todos somos uno. Ahora, ¿qué individualmente y colectivamente harán con esta información? Es mi pregunta que le dejo para reflexionar. Qué belleza. Bueno, Mali, estupendo, maravilloso, una gran cantidad de conocimiento que, bueno, estaríamos aquí días y días escuchándote. Es muy valioso todo lo que estás diciendo y nos lleva a algo común, es de todos nosotros. Bueno, Mali nos llevó por un tema muy controversial ante lo establecido en forma general sobre el continente africano y el negro, ya que se han generado historias falsas y descartando la importancia de esta influencia. Y se propone una sanación psíquica entre africanos y todos los grupos humanos para reconciliar y humanizar la especie humana. Regresando a los principios y traerlos a nosotros para expandir conciencia, sanar el linaje y, como dice Mali, o la humanidad acaba con la ignorancia o la ignorancia acaba con la humanidad. Nos llevó en un viaje de la civilización kemética, comenzando con el origen de la humanidad en África, donde hallazgos determinan hasta hace 4 millones de años, poco tiempo, que demuestran que la civilización tiene sus orígenes en esa especie, en esos hallazgos, lo que nos indica el inicio de la humanidad. Cómo se produjo la migración africana, nos habló de la civilización kemética, que son la civilización de hombres negros. Pasamos por mitos, por calendario cósmico, la evolución espiritual, donde se dice que la espiritualidad en esos inicios no se enseñaba, sino que se ponía en práctica. Las respuestas se conseguían entre el cielo y la tierra. Luego vino el momento de buscar dentro para conocerse a sí mismo, teniendo una experiencia humana. Vimos sobre el mito kemético que nos llevó mucha información, nos dio mucho detalle de todo esto, y cómo evolucionó el Kemet desde la antigüedad hasta el presente, donde pasaron diferentes dinastías, invasiones, épocas de oro, cambios físicos en millones de años. Bueno, nos llevó a un viaje de millones de años y que continúa. Y esta palabra Ubuntu tenemos que tenerla muy en cuenta. Somos uno, somos todos. Gracias, Mali. Invitamos a los presentes a que hagan sus preguntas por cuestiones de tiempo para enviarlas al correo electrónico que Mali, si quiere, gustosamente nos puede suministrar a través del chat. Y los invitamos a ver su canal Ubuntu El Retorno en YouTube para ampliar y continuar en este intercambio tan maravilloso, de verdad, muy, muy interesante, y muchas gracias. Bueno, la experiencia guiada es Tis Abai, que habla de las cataratas del Hapi Azul. Son una cascada en el río Hapi Azul en el oeste de Gogham, región de Amhara, Etiopía. Se conoce como Tis Abai en amárico, que significa gran humo. Las cataratas del río Azul Hapi son un testimonio de la belleza natural de Etiopía. Durante las épocas de inundaciones, las corrientes de agua es tan alta que cambia de color a casi negro. En el idioma sudanés local, la palabra negro también se usa para azul.
Cierro mis ojos, suelto el peso de mi cuerpo, mi rostro, mis hombros, mis caderas, mis piernas. Siento cómo se desploma todo el cuerpo y me siento más liviana. Inhalo lentamente y profundo. Exhalo lentamente y suelto todo el aire. En el aire salen todos mis pensamientos. Inhalo despacio y profundo. Exhalo lentamente. En el aire salen todas mis emociones. Nuevamente inhalo profundo y despacio. Exhalo mientras salen de mi cuerpo toda tensión restante. Me siento como una pluma. Lentamente mis pies se mueven acariciando las aguas frescas mientras voy saliendo de las aguas del río azul Happy, ese grandioso río que se origina en las altas tierras de Etiopía. Mis pasos livianos me conducen hacia Addis Ababa, cascada antigua que trae en su agua tibia recuerdos de nuestros inicios como humanidad. Mis pasos siguen livianos y ligeros. Súbitamente llego a la cima de una colina. Desde aquí puedo observar el dosel, quietud y verdor de los árboles. También diviso una palmera que parecieran desear tocar el cielo, junto al delicado vaivén de sus palmeras. Veo cómo además resaltan los diferentes matices marrones en otros árboles y la tierra, creando una fusión de colores, como queriéndome decir y recordar los cambios vitales. Las canciones de los pájaros interrumpen mi pensar, mientras súbitamente el silencio del viento trae a mi rostro su caricia suave y fraternal, y respiro profundo. El estruendoso sonido de Addis Ababa me invita a mirarle. Al ver la majestuosidad de su precipitada caída de sus aguas, puedo observar el orden y el caos de la creación misma. Y como un regalo, a su derecha me presenta un hermoso arco iris. A mi pensamiento viene el origen mismo de mis ancestros desde este lugar y cierro mis ojos. Escucho su susurro, recordándome que a las aguas de Nun debo retornar. En gratitud respiro profundo y exhalo,
y lentamente abro mis ojos. Excelente. Gracias, gracias, Qué Mali. belleza. Hermosa. Gracias, Mali. Hermosísimo todo, Bellísimo, muchas gracias. bellísimo. Gracias, Mali. Bello, bello, Gracias. bello. Gracias. Muchas gracias, Mali. Qué fenomenal. Gracias. Gracias, Mali. Qué maravilla. Gracias a Gracias ustedes. por esta invitación. Muy agradecido. Gracias, gracias, gracias. Carolina, creo que Daniel quiere hacer un comentario o algo. Bueno, está en su derecho. En su izquierdo. Mira a ver, mira a ver. Bueno, ahí está. Y Dani. recuerda, Mali, si tienes algún correo electrónico y nos los puedes permitir en el chat para quienes quieran hacer preguntas contigo o algún contacto. Gracias. Ya. Sí, sí. Adelante, estimado Daniel. Gracias, Ildefonso, gracias a todos. Y Mali, realmente la invitación que te hicimos, creo que no nos equivocamos en detectar en ti lo más importante. Creo que ha sido un acierto y que a partir de ahora se suma tu trabajo a todo lo que ha sido la investigación de los pueblos africanos y de los afrodescendientes. Así que pensamos que, aparte de tu gran aporte, creo que sumas un conocimiento en donde contrastamos prácticamente con la doctrina del nuevo humanismo, ese conocimiento ancestral que continúa hoy. En segundo lugar, creo que la reconciliación como punto de inflexión, que lo comentaste en algunas oportunidades y lo volviste a reiterar hoy, es una situación clave para tomarlo como eje, no solamente en la situación en el continente africano, sino también en la búsqueda de una mayor participación de los afrodescendientes en las tres Américas. Así que felicitaciones, Mali, un gran abrazo de corazón a corazón, un gran trabajo y esperamos ansiosamente que sigamos trabajando como equipo en estos temas. Un abrazo a todos, gracias. Gracias, gracias, Daniel, gracias. Muchísimas gracias, estimado Daniel. Gracias, Mali. Les agradecemos a todos, a todas, su participación en esta conferencia que Mali nos ha dado. Ella prometió darnos un regalo y Mali nos has dado 3 regalos. La gran exposición, esta historia personal que ligas a los años de la humanidad procedentes desde África y la experiencia guiada que hemos disfrutado, todo lo cual por fortuna queda aquí en este espacio, en YouTube, sobre todo en el canal del centro, de manera que podremos volver a disfrutar esos 3 regalos. Y les invitamos a todos los que nos escuchan ahora y nos escucharán de manera diferida, les invitamos a los próximos eventos del centro. Precisamente en 8 días, a la misma hora, en el mismo espacio, Mali estará dando esta hermosa conferencia en inglés. Y también decirles a nuestra audiencia que en septiembre 24 se presentará la cultura zulú, en octubre 29 la mozárabe, en noviembre se presentarán los libros, comentaremos los libros del centro, en diciembre se hablará de Egipto nuevamente. Esto como parte de los grandes eventos para toda audiencia, independientemente de las actividades constantes que tienen los integrantes del Centro de Estudios Humanísticos de las Américas. Así que hay muchísimo más que compartir, que disfrutar. Hoy ha sido muy grato
este encuentro con nuestros orígenes, este gran relato, exposición y datos que nos da Mali Kentake desde República Dominicana. Yo les agradezco a todos, a todas la participación y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Ildefonso. Nos vemos. Gracias. Gracias, Ildefonso. Gracias, Daniel. Gracias, Mali, Gracias. de corazón. Gracias, Gracias. Mali. Gracias, Excelente, Mali. Carolina, Ildefonso, Gracias, Mali. todos. Maravilloso. Todo. Gracias, Mali.